Después de ser expuesto a la energía de una nave extraterrestre, Leonid Kovar obtuvo increíbles poderes, que lo convirtieron en uno de los primeros superhéroes rusos en DC Comics. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen de Red Star. Leonid Kovar, mejor conocido como Red Star y anteriormente también llamado Starfire, es un personaje de DC Comics creado por Marv Wolfman, Len Wein y Bill Draut, y apareció por primera vez en el cómic Teen Titans número 18 en diciembre de 1968. Fuera de los cómics, Red Star ha tenido apariciones en la serie animada de los Jóvenes Titanes y en el videojuego Scribblenauts Unmasked a DC Comics Adventure. Como dato curioso, el padre de Leonid, Konstantin Kovar, también tuvo apariciones en las series live action de Arrow y Titans, aunque en ninguna de las dos se mencionó a su hijo. Antes de pasar a contar su historia, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí es momento de conocer la historia de origen de Red Star. La historia de Leonid Kovar comienza cuando él y su padre, Konstantin Kovar, fueron a explorar el sitio donde se había estrellado un meteorito varias décadas atrás, cerca del río Yenisei, en Siberia. Al llegar al sitio del impacto, se dieron cuenta de que no había sido un meteorito, sino una nave de origen extraterrestre. Siendo un niño curioso, Leonid se apresuró a entrar en los restos de la nave, y tras tocar uno de los botones en el panel de control, un rayo de energía lo atravesó, dejándolo inconsciente por unos minutos. Al despertar, Leonid se dio cuenta de que su velocidad, resistencia y fuerza habían aumentado hasta llegar a niveles sobrehumanos, y como Leonid era un gran patriota, decidió poner sus habilidades al servicio de su país, convirtiéndose en el primer superhéroe de la Unión Soviética bajo el alias de Starfire. 3 años después de esto, su país lo envió en una misión a Estocolmo, Suecia, donde debía trabajar junto a los Jóvenes Titanes para capturar a un ladrón de joyas llamado André Leblanc. A pesar de que sus diferencias ideológicas les hicieron muy difícil trabajar en equipo, después de un par de enfrentamientos con Leblanc, Starfire y los Jóvenes Titanes finalmente lograron detener a este ladrón. Al final de esta aventura, Leonid y los Titanes terminaron volviéndose buenos amigos y aprendieron que, independientemente de su país de origen, los héroes siempre deben trabajar juntos por el bien común. Después de esto, ya no supimos nada más de Leonid Kovar hasta casi 15 años después. En su siguiente aparición, vimos que Leonid ahora había sido enviado a los Estados Unidos con la misión de terminar con la vida de una agente soviética llamada Malady Malanova. Resulta que un militar de nombre Barek Slavik quería vengarse de los Estados Unidos por la muerte de su hijo, por lo que, sin autorización de sus superiores, Barek infectó a esta mujer con una plaga, la cual se transmitía a todas las personas que tocaba, y al paso de unas semanas les provocaba la muerte. Lamentablemente, Malady no tenía idea de que ella era portadora de la enfermedad, ni de que su misión era infectar a tantos estadounidenses como fuera posible, antes de que la enfermedad acabara con ella. Hasta donde sabía, su única misión era encontrarse con otro agente soviético encubierto en los Estados Unidos, por lo que, al enterarse de lo que había hecho Barek, el gobierno de la Unión Soviética envió a Starfire a detenerla para evitar un incidente internacional y de paso para terminar con el sufrimiento de Malady. El regreso de Starfire rápidamente llamó la atención de los nuevos Jóvenes Titanes, quienes intentaron hablar con su viejo amigo. Por desgracia, Leonid no tenía permitido hablar con nadie sobre su misión, por lo que se rehusó a darle explicaciones a los Titanes. Tras descubrir que su misión era acabar con la vida de una mujer enferma, los Jóvenes Titanes se enfrentaron a Starfire, y después de una larga y muy difícil pelea, los Titanes lograron someter a este héroe. Después de admitir su derrota, Leonid dejó que los Titanes llevaran a Malady a un hospital, pero lamentablemente los doctores ya no pudieron hacer nada, y ella terminó muriendo. Al final de esta historia, cuando los demás héroes le recriminaron sobre su manera de actuar, Leonid les confesó que Malady Malanova era su novia, y que antes de que todo esto sucediera tenían planeado casarse. Por desgracia, como Leonid sabía que ya no había forma de salvarla, se ofreció como voluntario para la misión, y así, al menos, ser él quien terminara con el sufrimiento de Malady, como un último acto de amor hacia ella. Tras esto, Leonid Kovar se marchó, dejando a los Jóvenes Titanes sorprendidos por esta revelación. También, poco después de esto, cambió su alias a Red Star para evitar confusiones con la superheroína alienígena Starfire. Varios años después, Red Star volvió a los Estados Unidos por órdenes de su gobierno para que los científicos de ese país estudiaran sus poderes en un esfuerzo conjunto para aprender más sobre los metahumanos. Aquí, Leonid se reencontró con los Jóvenes Titanes y aunque aún los consideraba sus amigos,
prefería mantener una relación profesional e irse del país tan pronto como fuera posible. Además, se nos reveló que ahora Red Star era capaz de absorber energía para después liberarla en forma de rayos de calor. Lamentablemente, durante esta historia, Leonid fue engañado por dos superhéroes soviéticos llamados Hammer y Sickle, quienes le dijeron que sus órdenes habían cambiado y debía volver inmediatamente a la Unión Soviética. Esto ocasionó un brutal enfrentamiento entre ellos y los jóvenes titanes, el cual terminó con Hammer y Sickle tomando como rehén a Starfire hasta que pudieran salir del país. Aunque como ya dije, esto era una trampa, y en realidad Hammer y Sickle tenían órdenes de su gobierno de terminar con la vida de Red Star y hacerlo parecer culpa de los estadounidenses. Al enterarse de esto, Leonid permitió que Starfire escapara, y posteriormente él también volvió con los jóvenes titanes para explicarles lo que había ocurrido y pedir su ayuda. Tras esto, Red Star y los titanes se enfrentaron contra Hammer y Sickle, y una vez los derrotaron, Nightwing le ofreció un lugar en el equipo a Leonid. Aunque al principio no estaba seguro, al final terminó aceptando, convirtiéndose así en un miembro oficial de los jóvenes titanes. Durante los siguientes años, Red Star cumplió decenas de misiones junto a los jóvenes titanes. Entre ellas destaca una en la que Leonid viajó a Rusia luego de la caída de la Unión Soviética y se reencontró con su padre, Konstantin Kovar. Por desgracia, también nos enteramos de que Konstantin quería someter a su hijo a un procedimiento quirúrgico para poder controlarlo como si fuera un robot y así usar sus habilidades para gobernar Rusia y posteriormente el mundo. Afortunadamente, Red Star se las arregló para escapar y gracias a la ayuda de los demás jóvenes titanes lograron arruinar los planes de Konstantin. No está de más mencionar que durante el enfrentamiento descubrimos que Red Star ahora también es capaz de prenderse en llamas, volviéndose aún más fuerte y resistente que antes. Al final de esta aventura, Leonid nuevamente abandonó Rusia y regresó a los Estados Unidos junto a los titanes. De cualquier manera, tras 2 años con este equipo, Red Star decidió dejarlo junto a su novia, la superheroína Pantha, con la intención de llevar una vida más tranquila mientras criaban a un bebé al que habían rescatado de un laboratorio en una misión anterior llamado Wildebeest. Tras dejar el equipo, no supimos casi nada de Red Star durante algunos años. Sin embargo, siempre que lo necesitaban, él estaba dispuesto a volver para ayudar a sus antiguos compañeros. Tristemente, en una de esas ocasiones, Red Star, Pantha y Wildebeest fueron a ayudar a los demás héroes a luchar contra Superboy Prime, pero lamentablemente este villano resultó ser demasiado fuerte y terminó con la vida de poco más de una docena de héroes, entre los que se encontraban Pantha y Wildebeest. Tras perder a la única familia que le quedaba, Red Star volvió a unirse temporalmente a los jóvenes titanes, aunque después de unos meses abandonó este equipo y regresó a Rusia con la misión de traer paz a su país. Durante esta temporada, Red Star se enfrentó a varios grupos criminales rusos y nuevamente se convirtió en uno de los héroes más queridos y conocidos de Rusia. Adicionalmente, se menciona que durante esta época, Red Star logró evitar una invasión alienígena a su país y consiguió quedarse con una de las naves extraterrestres para usarla como base y aprovechar su tecnología para ayudar a Rusia. Una de las últimas veces que vimos a esta versión del personaje antes del reinicio de los Nuevos 52 fue cuando ayudó al superhéroe Red Robin a investigar a un empresario ruso llamado Viktor Michalek, quien tenía lazos con la sociedad secreta de supervillanos. Aunque Red Star seguía poniendo siempre a su país como prioridad, Leonid se ofreció a seguir colaborando con los superhéroes estadounidenses, siempre y cuando esto no interfiriera con su trabajo en Rusia. Poco después, tras el reinicio de los Nuevos 52, ya no supimos nada más de Red Star hasta la etapa de DC Rebirth. Aquí vemos que su historia se mantiene sin cambios importantes, respetando tanto su pasado con los jóvenes titanes como su puesto actual como uno de los superhéroes más importantes de Rusia. Si bien desde entonces Red Star ya no ha tenido mucho protagonismo, en cómics recientes lo hemos podido ver formar parte de varios grupos de superhéroes, como los People's Heroes, los Global Guardians, los Intercorps y más recientemente siendo parte también de la Liga de la Justicia Ilimitada. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Tras recibir la descarga de energía que le dio sus poderes, Leonid Kovar obtuvo una amplia gama de superpoderes. Aunque originalmente solo tenía fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, con el paso de los años fue desarrollando nuevas habilidades, como la capacidad de volar, absorber energía para liberarla en forma de rayos de calor, y más recientemente cubrir su cuerpo con una energía parecida al fuego. Por si esto no fuera suficiente, los poderes de Red Star también
también tienen un efecto similar a la luz de un sol rojo sobre los kryptonianos, lo cual le da ventaja al enfrentar a villanos como Superboy Prime. Por último, Leonid también es un gran estratega y cuenta con amplios conocimientos en combate, siendo capaz de darle batalla a todos los jóvenes titanes al mismo tiempo. Aunque en la última década Leonid Kovar casi no ha tenido apariciones, nunca está de más conocer la historia de uno de los héroes rusos más importantes de DC Comics. Déjame saber en los comentarios si ya conocías a Red Star. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.